Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Abierto. Ya estamos entrando a la sexta semana en la que estamos estudiando un tema muy importante, el tema del gran conflicto. Y como ya es costumbre de su programa, está con nosotros ya nuestro invitado especial, Pastor David Asmat. David, bienvenido al programa. Muchas gracias, Benjamín. Contentos de estar aquí una vez más para poder estudiar la lección, una lección tan hermosa y tan llena de un contenido profético como es Apocalipsis 11, ¿no? Bueno, estamos contentos de estar también contigo. Nos ven personas de distintos lugares del mundo. Capaz podemos saludar a algunos ahí en Estados Unidos, en Europa. No saben sus nombres, pero les hacemos llegar un saludo. Sí. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos, amigos, allí donde se encuentren. Del otro lado de nuestra pantalla, ¿no? Dios los bendiga. Sabemos que ustedes nos siguen permanentemente y queremos que ustedes también puedan disfrutar de este estudio que hemos traído para hoy. Muy bien, también hacemos llegar el saludo a los oyentes de la radio Nuevo Tiempo. Aquí en Lima, la 103.3. Y también les animamos, ya que tú estás escuchando el dial, por favor, comparte este dial con tus amigos, con tus parientes, para que otros escuchen mensajes de esperanza, porque recuerda que Nuevo Tiempo es una radio que piensa en ti. Nuevo Tiempo es una radio que Dios permitió que exista para que te lleve mensajes que un día te harán llegar no solamente a una vida buena, sino al reino de los cielos. También en las otras ciudades de del Perú, nosotros tenemos a Nuevo Tiempo en otros diales y queremos también hacer llegar un saludo a todos nuestros oyentes ahí en Arequipa, en Chachapoyas, Chiclayo, Trujillo, Puno, donde tú estés. Un gran abrazo para ti, que el Señor te pueda bendecir y esperamos que las lecciones que estemos estudiando en esta ocasión puedan ser también para ti de gran bendición. Bueno, querido David, estamos ya listos para iniciar nuestro estudio. Te voy a pedir que por favor tú puedas guiarnos en una oración para iniciar. Ok, vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de poder estudiar tu palabra. Has permitido, Señor, que podamos reunirnos para estudiar este tema en específico. Danos sabiduría, te lo pedimos por amor de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos entonces acá dando inicio a esta sexta lección, en la que vamos a estudiar este 11 de mayo en nuestras iglesias. El título de la lección es Los dos testigos y el texto central que se nos recomienda memorizar está en Isaías 48. Es un texto bastante conocido. Dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra, o más la palabra, dice en la versión de la Reina 60, de la Reina Valera 1960, dice: más la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es un texto muy bonito, les animamos, si nunca lo memorizaste, que puedas memorizarlo también, porque tiene lecciones valiosísimas, ¿no? La palabra de Dios, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios en esta semana. ¿Por qué es tan importante? Tal vez como a modo de introducción, ¿qué produjo en tu vida alguna experiencia de tu persona con la palabra de Dios, David? Bueno, yo creo que la palabra de Dios para mí ha tenido un impacto fundamental en el sentido que me ha permitido a mí conocerme, ¿no? Uh-huh. El apóstol Pablo nos enseña que la escritura es como si fuese un espejo, un espejo donde nosotros podemos visualizar cada uno de nuestros defectos, por así decirlo, y que a la misma vez nos permite acercarnos a Cristo. Personalmente, la palabra de Dios me ha permitido a mí conocerlo más a Él, aprender a amar más a Dios, confiar en sus promesas, entender de que no es un simple libro
sino que es la palabra de Dios que puede generar un cambio importante en la vida de todo aquel que lo lee y también que la practica. Ujú. Hay gente que ya, como tu servidor, por ejemplo, ¿no? Ya nació en un hogar donde la Biblia estaba siempre presente, se leía y a veces no nos damos cuenta del impacto, pero hay personas que llegaron ya grandecitos por primera vez a tener una Biblia, Es ¿no? verdad, es verdad. Dentro de nuestras iglesias, ¿no? De repente dentro de tu iglesia, o tal vez tú que nos escuchas eres de segunda, tercera o cuarta generación, Ujú, ¿no? Como usted menciona, leyeron la Biblia siempre, escucharon también mensajes proféticos siempre. ujú, Tal vez podríamos decir que incluso el sabor al estudio, el enriquecimiento, el procurar enriquecimiento a través del estudio de la Biblia, en algunos casos puede ya no ser tan impactante como para ujú. aquellas personas que recién conocen, pero yo creo que el Señor se renueva en la vida de las personas. Así es. Cada generación es distinta, cada persona es distinta y el impacto que puede generar la escritura en cada uno también es distinto, siempre y cuando nosotros permitamos que Dios haga ese impacto. Bueno, queridos amigos, como dijo el pastor David acá, tu realidad puede ser muy distinta, diferente, pero esperamos que por la gracia de Dios tú disfrutes, ¿no? Tú disfrutes. En mi experiencia personal, cuando tenía 9 o 10 años de edad, realmente disfrutaba muchísimo de estudiar la palabra de Dios. Leía mucho. Me gustaba por propia voluntad. Hacían concursos en la iglesia, yo estaba ahí de cabeza, ¿no? Metí en esas cosas, me encantaba. Pero ya a los 14, 15 años la cosa cambió. Gracias a Dios, a los 18, 19, el asunto volvió. Entonces, hay veces vivimos ese tipo de experiencias en nuestra vida, ¿no? Hay etapas, ¿no? Ahí- Hay etapas que son muy ideales, ¿no? Ujú. Yo te estaba escuchando, decía que qué bueno, ¿no? Él desde pequeño fue así, yo era distinto. Pero, pero bueno, más de una persona que tal vez nos conoce dirá, pues no, yo lo conocí a él, no le gustaba leer la Biblia desde pequeño, y otro dirá, cuando fue grande leía más o salía más al frente. Es verdad, lo importante es que no falte, Que no falte, que no exacto. falte. Bueno, tratemos de pasar un tiempo. Vamos a estudiar en esta semana un capítulo de la Biblia que es muy importante y que el tema central de este capítulo tiene que ver con la Biblia. Es el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, un libro profético muy importante. ¿Qué nos dice el capítulo 11? ¿De qué nos habla? ¿Por qué es importante este capítulo? Bueno, el capítulo 11 tiene una temática muy interesante. Nosotros estamos leyendo en la lección que uno de los puntos que se destaca muchísimo es el tema de los dos testigos que son, a ver, que experimentan sufrimiento, que son asesinados, que son expuestos, que incluso sus cadáveres son dejados, Ujú, expuestos y que después también resucitan, vuelven a la vida, recobran fuerza. Y bueno, este simbolismo puede haber sido interpretado o puede ser interpretado de muchas maneras, pero la evidencia bíblica nos va a orientar a que estos testigos representan a dos cosas específicas, ujú. dos tiempos también específicos en la historia de la Biblia, ¿no? Ahora, tal vez ya para que nos digas de forma directa, ¿no? Estos dos testigos, ¿a quiénes representan? Bueno, la evidencia bíblica, cuando miramos Daniel, cuando miramos Ezequiel y cuando miramos el mismo Apocalipsis, estos dos testigos hacen referencia directa al Antiguo y al Nuevo Testamento Ujú, y a estos dos como un todo, como ujú. una unidad que a lo largo del tiempo, de la historia, ha sufrido más de un revés, ¿no? Más de un intento subversivo de que sea destruida, ¿no? Ok, ¿por qué nosotros decimos de que de alguna manera es el Antiguo y el Nuevo Testamento algunos puntos, algunos aspectos puntuales? Bueno, cuando nosotros nos detenemos, por ejemplo, a leer allí en Apocalipsis el capítulo 11, el versículo 1 al 3, ¿no? Dice, Ujú, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, ujú, y me fue dicho, levántate mí del santuario de Dios, el altar y los que adoran en él, ujú, pero deja sin medir el patio exterior del santuario porque es dado a los gentiles, quienes pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. En primer lugar,
Aquí va haciendo una alusión a un periodo de tiempo. Ujú, Cuando hacemos una comparación con el mismo libro de Daniel, que tiene un lenguaje muy similar, hace alusión al mismo periodo de tiempo, de tiempo, tiempos y medio tiempo, que es equivalente a 42 meses, que en su interpretación profética equivalen a 1260 años, que es ujú, un periodo de tiempo que muchos teólogos han identificado como el tiempo de la supremacía papal. ujú, Un periodo de tiempo donde el cual la escritura ujú, no estaba abierta para todos, había mucha restricción y era de interpretación exclusiva, ujú. donde si se leía incluso, se leía solo en latín. Y, y también durante ese mismo periodo de tiempo se puede conocer cómo es que la misma escritura termina siendo, pues, en algún momento destruida, quemada, Ujú. prohibida durante todo este tiempo, ¿no? Ahora, Históricamente hablando. sí, estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, me has Ujú. dicho, porque hay un periodo de tiempo en el que de alguna forma, Correcto. dentro de toda la profecía, señala un momento en el que no se permitía leer Ujú. fácilmente. Tal vez, ¿por qué no se permitía leer? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué es que esta lucha contra la palabra de Dios? Yo creo que el versículo 3 tiene en parte esta respuesta. Ujú. Y daré poder a mis dos testigos, quienes profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Que es lo mismo que los Que 42 es lo meses mismo que que decía. dice el versículo Ujú, anterior, ¿no? ujú, Y es interesante porque es una repetición. En el pensamiento hebraico, cuando se quiere enfatizar algo, se lo repite, ujú, tal vez de la misma forma o en alguna otra forma adicional. Pero acá lo que nos está diciendo, yo creo que la palabra clave es profetizarán, ¿no? ujú, Una de las cosas, una de las cualidades que tiene la escritura es presentarnos el devenir. En el caso ujú, de Daniel, en el caso de Apocalipsis, tienen ujú, mucho de la profecía escatológica y que van trazando a lo largo de historia la manera en cómo el enemigo trataría, pues, de eclipsar la verdad en la mente de las personas. ujú, Ahora la pregunta es ¿por qué? ujú, ¿Por qué? Porque casualmente la escritura es la única que nos puede permitir a nosotros conocer la verdad, ujú. conocer el engaño o discriminar entre el error y Y la verdad. ahora, en los estudios que hemos tenido, nosotros ya somos conscientes de que no estamos solos, que Ujú, existe un poder maligno detrás que se llama diablo, Satanás con ujú. miles de ángeles. Correcto. Entonces ellos están intentando evitar que esta poderosa palabra pueda llegar al ser humano, transformar sus vidas, cambiar su forma de Ujú, pensar, prepararlos para vivir en el reino de los cielos. Porque la palabra, como bien dice el texto, es poderosa, ¿no? ujú. Testifica, proclama, predica con poder, no es una palabra Profetiza, dice, ¿no? profetiza con poder. Entonces, me parece que de alguna manera lo que el enemigo de Dios no quiere es justamente que nosotros nos beneficiemos de Ujú. ese poder que tiene la palabra, ¿no? Así es. El versículo 4 dice que de este mismo capítulo nos va a decir de que estos testigos son los dos olivos, Ujú. ¿no? Y comienza a definir algunas cosas. Eso Es, nos ayuda a entender de qué se tratan estos testigos. Tú dijiste el Antiguo y el Nuevo Testamento. claro, esto es una comparación o es un paralelo que se establece con el libro de Ezequiel, el capítulo 4, Ujú, donde también se utiliza la figura de los dos olivos. ujú, Pero lo más interesante en este versículo es que los olivos son presentados cerca del candelabro. Estos dos elementos o estas dos figuras en el simbolismo nos permiten entender dos ideas reales. En primer lugar, al momento de estar estos dos olivos prestos al candelabro, nos está hablando de la presencia del Espíritu Santo ujú, en la actividad de esta proclamación como parte de este proceder de anunciar la verdad escrita para las personas. ujú, Ahora, estos dos olivos es simplemente la repetición de la figura casualmente de los dos testigos. Es ujú, decir, es un paralelo simplemente lo que encontramos aquí. Se está repitiendo
el mismo escenario con imágenes diferentes. Ahora, el aceite, el olivo, siempre representó al Espíritu Santo, Siempre ¿no? representó al Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, capaz acá la palabra de Dios tiene que ver con este hecho, porque la palabra de Dios, dice el libro de Pedro, que viene justamente por intervención del Espíritu Santo. Ahora el simbolismo es muy curioso porque el aceite también viene del olivo. Ujú. Entonces, recuerdo que cuando estuvimos en Israel, una de las cosas que nos mostraron era casualmente de que el mejor aceite sale de la primera chancada que se le hace Es al al olivo. olivo, ¿no? Y es el de mejor calidad. Es posible que aquí nosotros estemos delante de un simbolismo que alimenta casualmente el mantener la verdad y la luz para las personas mientras se adhieran o pidan la presencia del Espíritu La Santo. palabra de Dios tiene poder mientras el Espíritu Santo esté Correcto. detrás de ella. Ahora, me llama la atención a mí porque los otros versículos dice de que tiene poder para dañar, para cerrar el cielo y hacer que no lluevan, incluso para derramar sangre, ¿no? Tienen poder para herir la tierra, dice el texto bíblico. O sea, la palabra de Dios así también medio hiriente. Mira, hay algo muy interesante porque nosotros estamos utilizando, mientras que conversamos, una expresión bastante común para referirnos a la Biblia. Ujú, Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. ujú. Y una de las cosas que nosotros encontramos a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento es que la palabra de Dios salía dirigida al profeta y el profeta la presentaba. Ujú, Muchas veces la palabra de Dios traía buenas nuevas, ujú, pero también muchas veces la palabra de Dios era sinónimo de juicio. ujú, En algunas circunstancias, y casualmente la lección lo menciona, vemos la figura de Elías, que por palabra de Dios anunció que no habría lluvia. ujú. También encontramos otros ejemplos en la Escritura que por palabra de Dios se puede terminar viendo, digamos, juicios para las naciones circunvencinas o el mismo pueblo de Israel que no anduvo en el camino adecuado. Entonces, la palabra de Dios es un elemento que tenemos que considerar al instante de poder comprender los versículos subsiguientes. ¿Por qué? Porque estos dos testigos, si es verdad, son el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios que Ujú. pueden anunciar el devenir y también las figuras, digamos, apocalípticas que vienen mucho Ujú. más adelante. Ahora es interesante porque el apóstol Pablo en Romanos, en el primer capítulo, nos habla de Dios, ¿no? Como un ser que se comunica, que habla, Ujú. y nos dice que justamente porque el ser humano a veces no acepta lo que Dios le dice, es que el ser humano acaba en desgracia tras desgracia. También el apóstol Pablo en Romanos dice que por la ley de Dios es que nosotros vamos a ser juzgados. Ujú. O sea, parece que la palabra de Dios puede ser bendición para el que lo recibe, pero se convierte en fuego consumidor, como diría Hebreos el capítulo 10, respecto Correcto, a Dios, para el que la rechaza, ¿no? es Porque, verdad. o sea, Dios es salvación y vida para unos, mientras que para otros es diluvio, destrucción y fuego eterno, ¿no? Claro, y en algunas circunstancias está la figura mixta, como en el caso de Daniel, por Ujú, ejemplo, ellos estuvieron inmersos dentro de lo que era Judá y cuando ésta fue cautiva, ujú, ellos a pesar de haber sido hombres justos, hombres que respetaban la palabra de Dios, ujú. tuvieron que sufrir también ciertas consecuencias, pero también el testimonio profético es interesantísimo porque nos enseña que aún a pesar de que el juicio viene sobre aquellos que han sido infieles, el Señor también protege su remanente en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Bueno, ahí el Señor, su palabra poderosa siempre está protegiendo, porque Así es. no es solo su persona, ¿no? Sino No. que es lo que Él habla, lo que Él dice, lo que va produciendo. Y eso me parece interesante. Bueno, nuestros amigos seguramente ahorita, David, están bastante interesados en conocer un poco sobre estos periodos proféticos que tú has mencionado, porque Ujú. nos hablas de 42 meses, nos hablas de 1260 días. La idea sería clarificar un poco cuándo empieza, por qué cuándo empieza, cuándo Correcto. termina. Tal vez uno de los primeros libros que habla sobre este periodo profético es el que nosotros encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 7. Es Ujú, un capítulo muy interesante porque nos viene hablando a muchos de nosotros
respecto a las 4 bestias, Ujú. y cómo es que a través de la última bestia se puede apreciar el surgimiento del cuerno pequeño y cómo es que éste va a actuar. Y Ujú. utiliza por primera vez este tiempo, digamos, Ujú. que se va a terminar homologando en Apocalipsis 11 y Apocalipsis también 12. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Es interesante que tu Biblia dice 2 tiempos, ¿no? En otras Sí, Biblias no dice 2 tiempos. bueno, lo ha puesto en cursiva, pero claro, es interesante que la versión aquí lo entiende, ¿no? Lo entiende y es, digamos, es fiel a lo que el texto bíblico también En hebreo, sugiere el en original hebreo. hebreo, realmente es lo que dice, ¿no? Así es. Y bueno, lo que nosotros logramos comprender es que cuando en el texto hebreo hace alusión a un tiempo es equivalente a un año. Ujú. No un año de 365 días como nosotros lo conocemos en nuestro calendario, sino un año de 360 días. Ujú. Y cuando habla de 2 tiempos es el doble del tiempo, ¿no? Y Ujú. cuando habla de medio tiempo es la mitad de este periodo de 365. Ujú. Cuando uno hace la sumatoria, se logra percatar de que esto alcanza a 1260 días, Ujú. que proféticamente equivalen a 1260 años. Ujú. Encuadrarlo en la historia es permitirnos observar que esto inicia en un 538 después de Cristo hasta un 1798 después de Cristo. Ujú. 538, cuando el cuerno pequeño, en este caso Roma, el poder católico romano en aquel entonces adquiere toda la, digamos, la potestad sobre lo que es religión y sobre lo que es Estado, y cómo es que a lo largo de todo este tiempo el texto se va cumpliendo sistemáticamente y termina en 1798 con, digamos, el actual de Bertrier, Ujú. el enviado por Napoleón para capturar a Pío VI, el papa de aquel entonces, quien perdería la vida de forma posterior en el calabozo y bueno, Apocalipsis 13 lo identificaría a esto como la herida de muerte, ¿no? Ujú. La herida de muerte. Pero es interesante todo este esquema profético, ¿no? Porque creo que vale la pena que ustedes alguna vez se den el tiempo, queridos amigos, de buscar en YouTube la historia, los nombres que se han mencionado acá, Berthier, Napoleón, Pío VI. Son nombres que vale la pena saber de qué se trata, qué pasó con ellos, ¿no? Porque hacen parte de esta historia profética. También se mencionó de que estos 1260 días en realidad son 1260 años. Y no es porque se nos ocurra, sino porque de alguna manera hay que entender de que el libro de Daniel es un libro que profetizaba sobre varios imperios: Babilonia, Grecia, Persia, los medos y los persas. Y si tú al final sacas la cuenta solo en días, ahí la profecía no te calza para nada, ¿no? Porque no alcanzaría ni para uno de los imperios, y los imperios tenían que venir uno después del otro, y eso es muy claro para todos los estudiosos del texto bíblico. Además de que en la Biblia existen textos como el de Ezequiel capítulo 4, si no mal recuerdo, versículo 6 creo, que habla de que un día equivale en realidad a un A un año. año, ¿no? Entonces, Números también tiene algunos versículos así. Entonces, que nos dan suficiente base para hablar de un tiempo profético, ¿no? Entonces, para puntualizar, ¿qué año empieza y qué año termina entonces? 538 y termina en 1798. 538, 1798, exactamente 1260. 1260 años. ¿Qué pasa en ese periodo con la Biblia? Yo creo que pasa de todo, ¿no? Cuando nosotros observamos en el marco amplio, Ujú. se prohíbe, en primer lugar, vamos de lo más general a lo específico, se prohíbe de todo. En primer lugar, se prohíbe la posibilidad de que la ciencia pueda ir aumentando. Ujú. Todo tipo de avance en literatura, poesía o búsqueda de ir mejorando estaba prohibido. E Ujú. incluso tú no tenías libertad de poder cambiar
de ideología religiosa. Ujú. La Biblia estaba escondida del pueblo en sí. Ujú. Nadie tenía acceso porque era monopolizada en aquel entonces para una lectura exclusiva Ujú. en ese momento. Además de eso, se observan en la historia que hay muchos momentos en los cuales la Biblia es expropiada y por algunos personajes también quemada. Ujú. Em, También encontramos, por ejemplo, al final casi de los 1260 años, ya por llegando al periodo de la Revolución Francesa, y casualmente esto es algo que nos llama mucho la atención, en los versículos 8 y versículo 9 del capítulo 11 dice, sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Ujú. Y hace una alusión, en realidad, a lo que involucraría, digamos, este periodo de tiempo, hablando de Sodoma, hablando de mucho libertinaje, Ujú. hablando de pronto de Egipto, hablando de mucha idolatría, Ujú. ¿no? Y cómo es que durante este tiempo no había la posibilidad de buscar a Dios de manera directa a través de su palabra, sino a través de lo que otras personas te Ujú. decían, y sobre todo entender de que estas personas habían tomado el lugar de Dios y no le permitían a la persona conocer verdaderamente su palabra. Muchos reformadores, como Suicuilo, Ujú. pelearon, ¿no? Los valdenses, estudiaron la escritura, lograron tener un acceso, produjeron pequeñas traducciones para poder hacer que algunas otras personas conozcan la escritura y la palabra de Dios, y muchos de ellos murieron a lo Ujú. largo de la historia. O sea, este periodo, de todas maneras, la Biblia estuvo como que medio prohibida, ¿no? Así A es. partir de 1500 con la Reforma, comienza la Se Biblia comienza a abrir un a poco abrir un más. poquito, pero también viene una persecución Así fuerte es. para aquellos que tratan de Correcto. exponer un poquito la Biblia. Entonces, la primera etapa fue una etapa donde el mismo cristianismo fue prácticamente en contra de la Biblia. Este Así cristianismo es. apóstata, este cristianismo que decía respetar la Biblia, pero que al mismo tiempo escondía la Biblia del pueblo. Un cristianismo muy restrictivo, ¿no? Ujú. Un cristianismo muy restrictivo y muy celoso y manipulador, tal vez hasta podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Ujú. Pero como usted mencionó, pastor, que iría cambiando a partir de la reforma, De la Reforma. a partir del surgimiento de la imprenta, a partir de pronto de la producción y traducción de la Ujú. escritura, porque tan pronto aparece la imprenta, también aparece rápidamente la Biblia traducida ahora Ujú. y con mayor facilidad para que las personas puedan leerlos en sus propios idiomas, algo que no existía en aquel entonces. Claro, eso le da popularidad a la Biblia. Así Ahora, es. parece que ya era un ataque tremendo el que estaba viviendo la Biblia en ese tiempo, Ujú. pero parece que todavía no era lo peor que le iba a ocurrir a la Biblia, porque No. luego de eso viene supuestamente aquel que va a ponerle herida a la iglesia popular de ese tiempo, la iglesia católica. El Papa va a ser tomado preso, como ya se mencionó. Pío VI es llevado para Francia, un año después, a los 82 años, muere. De paso es bien curioso porque el 15 de febrero es Bertier que entra a Italia, a la zona donde está el Vaticano ahora, a tomar preso al Papa, y el 20 de febrero lo saca de allá. Es interesante porque son las fechas que nosotros celebramos el amor, El Día ¿no? de la El Día de la Amistad. Amistad. Y para ellos ¿No? no tuvo nada de Y amistad, para ¿no? ellos hasta el día de hoy no es un día No, de mucha alegría. Bueno, pero lo cierto es que todo eso ocurre y parece que ahora sí vamos a tener la libertad, ¿no? Pero parece que parece. algo peor venía. Estamos en un periodo en el cual Francia lo que hace a partir de 1793 es imponer una ley que termina por abolir la religión, la Ujú. fe, todo tipo de creencia religiosa, y ahora todo se basa en la razón. Ujú. Periodo de mucho iluminismo, periodo de mucha prueba científica, mucha objetividad. Aparecen personajes como Voltaire, Ujú. negando la escritura, la sobrenaturalidad de la misma, cuestionando de que que hayan existido tal vez incluso hasta los discípulos siendo sarcástico con esto y señalando que si, digamos, la Biblia habla de 12 discípulos o de 12 personas,
que llevaron adelante el Evangelio, va a hablar de uno que lo destruyó completamente, ¿no? Tal vez Ujú. haciendo alusión a su persona misma. Pero el versículo 9 dice también algo muy interesante en el capítulo 11. Durante 3 días y medio la gente de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Ujú. Este versículo se ha tomado como una interpretación literal de 3 años y medio, Ujú. donde se puede observar entre 1793 y 1797 Ujú. cómo es que Francia extirpa o trata de extirpar cualquier situación parecida a religión. Ujú. Incluso dentro de estos contextos, y un poco más adelante, se constituye la Semana de los 10 días, Ujú. ¿no? Donde las personas ya no tendrían ninguna vinculación con el séptimo día, con el sábado, tendrían un cambio completamente en el calendario, y ahora, si no me equivoco, habrá durado hasta 1815, Ujú. 1820 a lo mucho, pero tuvieron que regresar, tuvieron que volver otra vez al sistema anterior porque sencillamente no había hombre quien lo entienda ni cuerpo quien lo aguante. Todo fue un caos, ¿no? Pero esto todo en pro de intentar casualmente desvincular la mente del hombre de todo aspecto religioso. Bueno, el ser humano ha intentado realmente deshacerse de todo lo que de alguna manera haya nacido en la Biblia, ¿no? Y la semana es algo que si no hubiese Biblia no tendríamos fundamento de dónde sacarla. Entonces, Sí. creo que en ese sentido Francia, la Revolución Francesa, tan famosa y se habla tanto de la Revolución Francesa, entonces debe haber sido no una revolución contra un país, porque Francia era el país más poderoso, ¿contra quién se iban a revolucionar ellos, no? Claro. Tendría que ser una revolución ideológica. Claro, fue un movimiento mayormente interno Ujú. que resultó orientándose de esta manera por el descontento que generó la manera en cómo se llevó la religión. Ujú. Eh, Muchas veces, y en ese contexto también aparece Marx, aparecen otros pensadores socialistas, comunistas, que comienzan a encontrar que la religión de aquel entonces, así como se estaba planteando, era, como dijo Marx, un opio, ¿no? Claro. Algo que simplemente se encargaba de generar burbujas o estrellitas en la mente de la gente, Drogar a la gente. drogar a la gente para hacerles pasar el rato, Bueno, y ¿no? puede haber gente que hasta el día de hoy piensa que la religión está de sobra y que nosotros tendríamos que vivir sin creer en estas cosas. Pero antes de tomar una decisión tan radical como esa, valdría la pena que tú evalúes por tu propia cuenta y leas el texto bíblico. Porque lo peor que podemos hacer es juzgar algo sin haberlo conocido, sin habernos dado un tiempito para poder evaluar a profundidad, con seriedad, con una mente abierta lo que realmente es el texto bíblico. El texto bíblico ha vivido tantos momentos en los que se ha intentado Así es, desaparecerlos y no desaparece hasta ahora. así es. Parece que sigue persistiendo, porque tal vez ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Séquese Así la es. hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre. permanece para siempre, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las promesas más grandes que nosotros debemos albergar en nuestros corazones, ¿no? Y Ujú. aún incluso en los últimos tiempos de la historia de este mundo, donde tal vez se nos vuelva en algún instante a prohibir leer la escritura, esa palabra, esa lección o ese versículo, ese capítulo que nosotros estudiamos con mucho cariño, con mucha conciencia y con mucha profundidad, va a estar brillando siempre en nuestra mente. Ahora, yo pienso que en el tiempo final, no quiero contradecir, pero creo que nadie nos va a prohibir leer la escritura. Yo lo que creo, David, es que más bien lo que está ocurriendo ahora es que se nos está enseñando una escritura muy diferente. Se nos está colocando un contenido bíblico a través de películas, a través de Mm, músicas, a través de mensajes por la televisión, de tal forma que tú lees la Biblia y la lees de forma totalmente distinta. Es interesante que, miren, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? correcto. Pero la gran cantidad de cristianos hoy en día creen que el Antiguo Testamento no es para siempre. ¿Eh? Sí. ¿De dónde sacaron eso? Ellos asumen que ya tal vez esto terminó. El Pero si el problema... mismo Señor Jesús dice en Mateo 5,
Mira, yo no he venido para anular el Antiguo Testamento, no he Ah, venido para cambiar las leyes del Antiguo Testamento, yo he venido para cumplirlas. Luego Juan en el capítulo 2 dice que Él nos ha enseñado realmente, el primera de Juan, lo que es el amor y lo que significa la palabra de Dios del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, va a decir, mira, yo les predico el evangelio que fue escrito por los profetas en el Antiguo Testamento. ujú. Entonces, yo digo, pero qué interesante, el ser humano lee la Biblia y dice, no, pero el Antiguo Testamento ya no es tan palabra de Dios, el Nuevo tal vez. Pero es más interesante todavía porque hoy en día los seres humanos creen que el Nuevo incluso ya no es tan palabra de Dios, es el testimonio de De otro. algunos que tuvieron un contacto con Dios. Hemos llegado, creo que, a un tiempo en el cual las personas observan a la palabra de Dios o la escritura y dicen, bueno, simplemente es un libro antiguo que trae cultura, que trae de pronto reflexión, mitos, leyendas de un pueblo judío por allá que tal vez ni siquiera lo escribió Moisés. Que no se adapta a nuestra realidad, ¿no? Entonces, es por cultura lo leeremos, ¿no? Alguna espiritualidad podremos encontrar, pero son los testimonios de algunas personas, ¿no? Eso es lo que se dice hoy en día mucho y es el problema, pues, de la reinterpretación del texto Ujú. bíblico. Es verdad que es posible que observemos que la gente no va a ir queriendo prohibir el texto, pero también es posible que este sea el inicio para generar una especie de confusión para que al final terminen diciendo, ¿sabes qué? Si esto de aquí no permite encontrar unidad, entonces ¿para qué nos sirve? Ya no tiene ningún valor, ¿no? No tiene valor. Es cierto, es cierto. Bueno, la profecía continúa diciendo, porque después de 3 días, dice el versículo 8, tú nos estabas mencionando ahí, el Ujú, versículo 9, ujú. nos dice que después de 3 días, estos van a resucitar nuevamente, ¿no? Así ¿Y es. a qué hace referencia eso? ¿Cómo lo vemos nosotros eso en la historia? El periodo más o menos al que se está haciendo referencia aquí es inicios y mediados del siglo XIX. Ujú, En este periodo de tiempo nosotros históricamente podemos identificar un segundo revelamiento en el mundo entero ujú, respecto a la escritura. Se piensa que el primer gran revivamiento fue más o menos entre 1700, 1650 y 1700 después ujú, de Cristo. Y el segundo gran revivamiento iniciaría casi a mediados del año 1700. ujú, Este segundo gran reavivamiento tuvo la intención de poder levantar nuevamente la escritura, no solamente en un lugar en el mundo, sino en muchos lugares de Europa ujú, y también América, donde se observan personas piadosas que al leer la Biblia y comenzar a observar las señales que comenzaron a acontecer en los cielos, dijeron, se está cumpliendo. Y comenzaron a estudiar las profecías que nosotros ahora estamos mirando, los 1260 años, las 2300 tardes y mañanas, los 1290 días de Daniel 12, los 1335 días de Daniel 12 o años de Daniel 12, y comenzaron a hacerse las mismas preguntas en aquel entonces. Si ujú. todo el cumplimiento de las señales que se observan están dentro de este periodo de tiempo, entonces Cristo ya viene. Y ese fue el mensaje que se dio muy fuerte en torno a este segundo arrebatamiento y creemos que esto puede haber generado pues que este resucite, Ujú. porque estuvo en el corazón de muchos y de Mm. muchos países Bueno, se también, comenzó a estudiar con tanta... con mucha Porque en profundidad. la Revolución Francesa se quemaron, se Se destruyeron quemaron. muchos ejemplares de la Biblia, se intentó Ujú. desaparecer a la Biblia. Así es. Pero luego de eso, a los pocos años, se formaron las sociedades bíblicas como Sociedades consecuencia de bíblicas. eso. Y eso llevó a la Biblia al mundo entero, la gente comenzó a estudiarla y se Así es. proclamó el mensaje de la segunda venida del Ya Señor tú Jesús. veías a las personas leyendo la Biblia, publicando en los periódicos, generando inversiones para estudiar Ujú, la Biblia, para interpretar las profecías, comités de estudios, campamentos, ¿no? Donde la gente se reunía por días para estudiar la escritura y la profecía. Vemos que muchos de ellos se ponían de acuerdo y en algunos otros casos no terminaban poniéndose de ujú. acuerdo. Pero el punto aquí es, estudiaban la escritura tal vez como hace poco no se veía, ¿no? Hace mucho no se veía. Claro, y lo otro que fue muy interesante en ese tiempo, me parece, es el hecho de que llegaba la escritura en el idioma de la gente, ¿no? Porque nosotros ya tenemos la Reina Valera,
ya tenemos la Biblia en inglés. Aquí O sea, James. claro, o sea, comienza la Biblia a ser divulgada en idiomas populares del mundo entero, ¿no? En alemán ya había también. Claro. O sea, había muchas Biblias en distintos idiomas que la gente podía ya leerlo en su propio idioma, y siempre es mejor en nuestro propio idioma, ¿no? Entonces la Biblia volvió a la vida, por así decirlo, resucitó nuevamente. La Revolución Francesa no pudo terminarla y ella continúa dando testimonio. Es interesante que la palabra testimonio, David, capaz nos hablas algo de esto, porque testigo, testimonio, y se usa lo mismo para el texto bíblico, ¿no? Y bueno, sí, acá hay también otro punto, ¿no? Ujú, Si es que la terminaron de matar o no la mataron o la dejaron agonizante, ¿no? ujú, Yo creo que la escritura jamás vio la muerte, ujú, pero sí la golpearon tanto en aquel entonces que daba la impresión de que al estar inerte allí con sus cuerpos sin poder ujú. moverse, eh, daba la impresión, este cuadro pues tétrico de muerte. Claro, la imagen es Ahora, de un ataque, pero sí, mortal. fulminante, Ujú, ¿no? Fulminante, pero ahí vemos la obra milagrosa de Dios, ¿no? Que vuelve a levantar su palabra o su palabra vuelve a otra vez a encontrar, ujú, encontrar vida. Eh, Ahora, cuando hablamos de los testigos, cuando hablamos de los testimonios, hablamos de aquello que de alguna forma es un mensaje deparado para el pueblo en el tiempo del fin, ujú, ¿no? Hemos recibido proféticamente un mensaje que, que es exclusivo para este tiempo. ujú. Y yo creo que el mensaje de los dos testigos, casualmente, y la manera en cómo se presenta al momento de testificar, nos da un gran sentido de responsabilidad y también identidad a cada uno de nosotros. Y esto lo podemos encontrar pues refrendado en el mensaje de los tres ángeles para Ujú. nosotros hoy, que es un mensaje distintivo para la iglesia en nuestro tiempo, pero que es un mensaje que se vino estudiando casualmente casi inmediatamente después de estos sucesos, Claro. ¿no? Hasta Ahora, nuestros tiempos. el libro de Apocalipsis es un poco incomprensible y se hace medio difícil para algunos justamente por estas variaciones Mm. en su narrativa, ¿no? Porque el capítulo 11 está contando de los dos testigos, está hablando de esto, y de repente a partir del versículo 15 para adelante comienza a hablar de que hay una trompeta que suena, ¿no? Y que ahora el Señor Jesús toma el poder, toma el reino, y todas las naciones vienen a ser propiedad de Él, y él juzga a las naciones. Incluso termina el capítulo, si no mal recuerdo, diciendo que juzga a aquellos que han maltratado a la tierra. Por eso es importante cuidar la tierra Sí, sí, también, ¿no? sí. Entonces, parece que fuese contradictorio, ¿no? Parece que, ¿qué sentido tiene lo uno con lo otro? Pero da la impresión, David, no sé cómo tú piensas esto, pero da la impresión de que después de la muerte y la resurrección de la Biblia, Ujú. se predique el último mensaje y entonces inmediatamente viene el Señor Jesús. Sí, el Apocalipsis lo evidencia como un tiempo bastante breve Ujú, entre estos sucesos y la venida de Cristo. E incluso da la impresión, como tú mencionas, de que se comienzan a estirar en ciertos capítulos o se comienzan a expresar detalles bastante puntuales de ciertos eventos que se han de dar o se tienen que dar antes, ¿no? ujú, Antes de la venida del Señor. Y hay recapitulizaciones o recapitulaciones de eventos bastante curiosos, ¿no? Como por ejemplo, en el capítulo 2 se vuelve a contar la historia de cómo pues, la iglesia es perseguida, que se puede entender en el contexto de los capítulos anteriores, ujú. ¿no? Pero como una especie de resumen acá también. Bueno, esto es, queridos amigos, creo que es muy importante reflexionar en esto, porque eso significa que nosotros estamos viviendo en este momento en una etapa intermedia, un poquito después de este gran despertar que Dios de alguna manera promovió, hizo que surja, ¿no? Que su palabra tenga mucho poder para que llegue al mundo entero. Y ahora nosotros estamos viendo eso, porque tú con seguridad alguna vez has leído un pedacito de la Biblia, y lo más probable es que tengas una Biblia en casa. La Biblia hoy es un libro que está al alcance de todos. Se regala Biblias durante los años, durante los días, muchas veces. Eh, la Biblia está siendo promocionada, Dios se ha encargado de hacer eso, pero eso significa que después de esto, muy pronto, Él vuelve por segunda vez.
y nosotros necesitamos estar preparados para ese momento, ¿no? Yo creo que ya debemos ir cerrando, David. Me llamó mucho la atención una frase de la lección de la escuela sabática. Dice, cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, porque como que Dios de alguna manera no pudo hacer nada, es que Francia le cerró la puerta y como consecuencia el ser humano se desenfrenó. Sin la palabra de Dios, dice, o sea, si no mal recuerdo, el pueblo, el pueblo se pervierte, el pueblo no anda por buen camino, ¿no? Así es. Entonces, capaz como una reflexión final, ¿qué tendrías para decir a nuestros amigos ya para aplicarlo a su vida, de la importancia de la Biblia, el momento en el que estamos viviendo, algunas palabras para ellos? La, la única manera de que nosotros podamos sostenernos a lo largo de nuestro diario vivir es permitiendo de que la palabra de Dios pueda alimentar nuestra fe. Si nosotros descuidamos el alimento diario, si nosotros descuidamos ese espacio de tiempo y rechazamos de manera sistemática, podemos estar cayendo lastimosamente en el juego del enemigo, ¿no? El enemigo hoy en día, leí una vez en Ellen White que su preocupación ya no es tanto hacernos caer, ¿no? Su preocupación es distraernos, distraernos con las cosas seculares de la vida, ¿no? Distraernos con los problemas que son tan reales como todos tenemos problemas, pero dice que Él trata de distraernos de esto, de la palabra de Dios, que no busquemos a Dios, que no oremos, que nuestra fe se haga pequeña, se vuelva chiquita, de que nosotros comencemos a preocuparnos más por las dificultades que nos sobrevienen, que vivamos constantemente afligidos, y eso nos genera, dice, incredulidad y duda con el tiempo, y nos aleja definitivamente de Dios. Tal vez por eso la palabra del Señor también, cuando Dios le dice a Juan, ¿no? Escribe, le dice, bienaventurado el que lee, el que escucha, el que hace las palabras de esta profecía. Y no hacía referencia solamente al libro de Apocalipsis, con seguridad, hacía referencia a todo lo que él había revelado. Y al final del capítulo 22 también dice, ten mucho cuidado, porque si tú sacas alguna porción de la palabra, si tú no prestas atención, quieres eliminar algo de ella y decir, esto no funciona para mi pueblo, no funciona para mi tiempo, esto de acá lo voy a desechar, hay que sacar este versículo, entonces yo quitaré también tu nombre del libro de la vida. Hay muchas corrientes hoy en día que tratan de seleccionar partes de la Biblia y decir, esto sirve y esto no sirve, este es un consejo y esta es palabra de Dios. Y en ese interín, por ejemplo, están, por así decirlo, los 10 primeros capítulos del Génesis. Muchos hoy en día dicen que, por ejemplo, los 10 primeros capítulos del Génesis no son historia, no se debe leer, no se los debe creer. Yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto a ustedes, si nosotros quitamos los 10 primeros capítulos del Génesis, ¿qué perdemos, no? Uno puede pensar, no perdemos mucho, son 10 capítulos, tantos capítulos que tenemos, 3 hojitas, ¿no? Pero en realidad perdemos un montón. Perdemos nuestra identidad de seres creados, perdemos la noción de mayordomía, perdemos la concepción del pecado, perdemos el plan de salvación, perdemos el inicio del conflicto, perdemos de pronto la noción del matrimonio, perdemos la idea de la familia, y así nosotros podemos sentarnos a seguir observando y nos vamos a dar cuenta que el forado que se genera al momento de seleccionar partes de la Biblia y decir esto sirve y esto no, está atentando directamente contra nuestra identidad cristiana. Capaz por eso el enemigo de Dios está muy interesado en hacer ver esos capítulos como capítulos que no son tan dignos de ser obedecidos al pie de la letra, ¿no? Capaz leídos para alguna ilustración, pero no literales, no capítulos que cuentan lo que Dios realmente hizo. Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando al final de su programa. Ha sido un gusto, David, tenerte en este programa. Que Dios pueda seguir bendiciendo tu ministerio. Eres un hombre de salud, ¿no? Amén. Porque acá en la facultad empujas el área de la salud. Sí. Sé que también te estás preparando para poder
desempeñarte mejor, de forma más Gracias. capacitada en el área de la salud, así que bendiciones por eso también. Muchas gracias. Dios pueda bendecir también tu familia, tienes una bonita familia y tu ministerio aquí en la facultad. Muchas gracias. Queridos amigos, vamos a cerrar esta lección con una palabra de oración, pero antes queremos animarlos. Por favor, lean la palabra del Señor. El Señor viene pronto y la única manera de estar preparados para recibirlo es sabiendo lo que Él quiere para nuestra vida. Y la única manera de saber lo que Él quiere para nuestra vida es dándonos un tiempito para leer la Biblia y decir, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? ¿Qué deseas tú que yo piense? ¿Cómo deseas que yo viva? La Biblia es un libro hermoso. Tal vez el enemigo se encarga de ponernos la idea de que es medio complejo, medio difícil, aburrido. Pero ora al Señor y vas a encontrar gozo en su palabra. Y vas a decir que, Señor, no fue dulce tu palabra a mi paladar y yo la comí, ¿no? Vas a decir, hallé gozo en ella. Vas a cantar con el Salmo 119, los textos hermosos que hablan sobre la bendición de estudiar la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecirte. Acompáñanos orando, por favor. Padre querido, gracias por darnos en este momento un tiempo para reflexionar en cómo tu palabra fue tratada en la historia de este mundo. Hemos repasado tal vez unas pequeñas porciones de la historia, pero algún día cuando por tu gracia y por tu amor estemos nosotros en el cielo, habrán personas que seguramente nos contarán de primera mano cómo tuvieron que vivir experiencias muy difíciles para tratar de comprender una pequeña porción de tu palabra. Danos, Señor, la fuerza para nosotros que tenemos la libertad de tener la Biblia completa en nuestro propio idioma, en nuestra casa, que no hay ningún problema en leerla. Danos la fuerza para sentarnos, leer, poner un cuaderno al lado, escribir, estudiar, anotar, apuntar. Ilumina nuestra mente, que tu santa presencia, tu Santo Espíritu pueda actuar, Señor, y pueda darnos la capacidad de comprender las verdades tuyas. Y te pido eso también por mis amigos, aquellos que están detrás del canal YouTube, aquellos que están detrás de la señal de la radio. Sé con todos ellos, Señor. Y si tienen necesidades, si tienen un pedido en su corazón, también quiero ponerlo en tus manos para que tú puedas obrar de acuerdo a tu voluntad y te puedas manifestar en la vida de ellos como un Dios poderoso, como un Dios real, como siempre lo has hecho. Acompáñanos, bendícenos en este momento y a cada uno de nuestros amigos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.